Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a M45, el podcast con Patti Sandía. El día de hoy tenemos un invitado súper especial y tenemos un tema que seguramente te va a impactar. Vamos a hablar acerca de metabolismo, pero sobre todo el metabolismo, la alimentación durante la menopausia. Y tenemos como invitado especial el día de hoy a Yair. ¿Cómo estás, Yair? Pues muy contento, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Se me hace un excelente emprendimiento y pues vamos a darle. Estamos Perfecto. listos. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues vamos a comenzar preguntándote cómo es que llegaste tú a esto del metabolismo, porque no es así como que tu profesión inicial, ¿verdad? Es correcto. Sí, yo soy ingeniero industrial de profesión Sí. y tengo 2 años enfocadísimo al metabolismo, obesidad y en el tema de cómo revertir a través de la alimentación las enfermedades metabólicas. ¿Por qué inicié? ¿Por qué empecé en esto? Yo hace 2 años, un cuñado mío falleció en mis brazos, estábamos jugando fútbol, se infartó, me gritaron, pues yo llegué, lo agarré, traté de revivirlo y pues no podía hacer nada porque pues, no tenía el conocimiento y pensé en un momento te sientes culpable porque pues te toca y a lo mejor tú dices yo te invité, pues a fin de cuentas estuviste ahí, pasó por mi culpa, ¿no? Porque siempre tenemos el ser humano ese factor de culparte por las cosas que suceden en tu entorno. Sí. 2 años atrás había fallecido mi mamá era diabética y falleció mi mamá pues tomando medicamentos. Al final del día ella duró 20 años, 30 años siendo diabética y se tomaba metformina todos los días. Y en ese mismo mes fallece mi hermano, me recuerdo bien, era en la pandemia, en el 2020, fallece mi hermano, se accidenta el 1 de abril y mi mamá fallece el 19 de abril. Ok. Entonces fue un mes muy duro con la gente que yo crecí con mi mamá, crecí con mi hermano y yo éramos tres en la casa, ¿no? Mi mamá era divorciada desde que yo tenía 3 años, Ok. entonces crecí con muchas carencias, una mamá muy luchona, una mamá muy trabajadora y al ver, digamos que mi punta de lanza fue mi cuñado 2 años atrás, que fallece en mis brazos, y pues yo voy y me checo porque después de ahí tuve un dolor en el brazo que no se me quitó, no se me quitó y no se me quitaba, me reviso y pues tenía triglicéridos altos, tenía el colesterol mal, tenía las plaquetas altas, me dice mi médico, me dice, ¿sabes qué? Traes los niveles de glucosa altos, o sea, estás en prediabetes, traes la presión arterial alta, o sea, estás en hipertensión, pues te tengo que dar varios medicamentos, me dio un kit, me acuerdo que fui a la farmacia, me gasté ese día 8,000 pesos en la farmacia, Ok. o sea, dije, puta, hasta estar enfermo es caro. Digo, actualmente el medicamento es muy caro, salí de la farmacia, pero salí muy tocado por los sucesos que me venían pasando, ¿no? De mi mamá, mi hermano se accidenta por alcoholismo, o sea, yo era alcohólico igual que él, y al final del día el alcohol lo llevó a tener un accidente que fue fatal, ¿no? Mi mamá muere por las causas de diabetes y mi cuñado era hipertenso, yo no lo sabía. Entonces, seguramente, pues era un poco eso, seguramente había sido diabético y a lo mejor pues, lo sabía o no lo sabía, porque muchas veces nos dicen, tienes esta enfermedad y muchas veces que pensando en no tomar acción o no o omitirlas o no tomarles importancia, pensamos que no va a ser, que no va a suceder, que no tiene ninguna consecuencia. Sí. Entonces, a partir de ahí yo tomé un libro y dije, yo no quiero tener, yo ya sabía lo que mi futuro, o sea, ya lo tuve en mis brazos, lo viví con mi mamá y sabía que si yo no seguía ningún cambio, ese era mi Iba a ser futuro. lo O mismo. sea, mi futuro era el siguiente en estar en un ataúd acostado sin poderse mover, iba a ser yo. Entonces, si yo no tomaba acción en mi vida, pues ese era mi futuro. Yo tenía hijos chiquitos, ya tenía una niña que ahorita actualmente tiene 3, en ese momento tenía uno, tengo un niño de 8 años, una niña de 15 años y pues yo soy el pilar en la casa, entonces dije, si yo falto, si no estoy, pues qué les espera a ellos, no están preparados, están muy pequeños como para que papá Ujú. no esté. Entonces te pones el papel de superhéroe, a lo mejor si así lo queremos ver, porque siempre somos, para los hijos, siempre nuestros papás son nuestros superhéroes, Sí. y quieres tú como
el qué harías tú para cambiar ese panorama o esa historia que te sigue, ¿no? Porque siempre nos dicen, si tu papá fue hipertenso, fue diabético, pues lo traes de herencia, lo traes en los genes, traes estas células que te acompañan hereditarias, y es correcto, sí las traes, pero en tu camino está, así como traes las células del cáncer que podemos desarrollar o no desarrollar, eh, traemos traemos cualquier tipo de enfermedades que sean crónicas degenerativas de nuestros ancestros, ¿no? No solo de nuestros papás, sino de nuestros abuelos o bisabuelos o más atrás, ¿no? Pero en nosotros está cambiar. Muchas veces del alcohólico nos dicen que el alcohólico son 7 generaciones. Pues sí, la historia lo marca así, ¿no? Las estadísticas lo marcan así, pero en cada uno de nosotros está que esa estadística no sea parte de nosotros. Al yo poderme investigar, a ponerme a leer y al hacer cambio a los hábitos, me topé la sorpresa de que en solo 6 meses yo había logrado revertir mi diabetes, ya había logrado revertir mi hipertensión y no ocupaba un medicamento más para lo que estaba empezando en mi vida. Por fortuna o desgracia o gracias a mi cuñado que falleció en mis brazos, que me dio ese chip, porque yo tenía, te soy honesto, a lo mejor 10, 15 años sin hacer mis unos estudios. Entonces, la gente no tenemos el hábito de revisarnos, no tenemos el hábito sabemos que estamos mal, ay, me duele aquí, sé que estoy mal por aquí, sé que estoy mal por ahí, pero no nos gusta revisarnos porque no nos gustan las malas noticias. Somos enemigos de las malas noticias y pensamos que el no revisarnos o el que no nos la digan, no lo tenemos. No existe, simplemente no existe. Entonces ahí, al tomar yo las riendas de mi vida, pues me di cuenta que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, pero es totalmente en contra de lo que mi médico me decía. Y actualmente, pues mi médico se ha sorprendido mucho de las lecciones que ha visto a través de mí, de lo que comparto con él, de cosas que él no creía, y simplemente pues se da cuenta que si en mí sucede, pues en muchas personas esto está sucediendo, puede suceder, ¿no? Ok, Creo que me alargué un poquito. no, está perfecta. Fue así como que súper impactante, fue, según lo que me cuentas, así como que sí fue realmente un shock, ¿no? Que eso te haya hecho cambiar. Pero qué padre que lo hayas hecho, porque igual pudiste haber vivido esa experiencia y quedarte igual. Y a lo mejor atenderte y tomar tus medicamentos, pero pues hasta ahí. Y creo que fuiste un poco más allá y te ha traído muchísimos más beneficios. Tengo entendido aparte que tú no eras tan delgado, ¿verdad? No, de hecho yo pesaba en ese momento, pesaba 100 kilos. El día de hoy Okay. peso 73 kilos y simplemente el hacer los cambios, no fue que me pusiera a dieta, simplemente fue hacer cambios en mi vida, cambios alimenticios, y esos cambios alimenticios recuperaron a mi cuerpo a tomar el peso que tienes que tener, ¿no? O sea, el cuerpo es tan sabio que él sabe lo que necesita, los nutrientes que necesitas. Mientras tú le des a tu cuerpo lo que tú ocupas, el cuerpo lo obtiene y lo que no lo desecha. El problema es que yo intoxiqué mi cuerpo 40 años, ¿no? 40 años por malos hábitos, porque en mi casa, no sé en el caso de la tuya, pero en la de muchos mexicanos, pues se come con una Coca-Cola, por ejemplo, en la mesa, o con un agua de sabor, o con un refresco de sabor, y cenamos un pan con leche. Entonces comemos con tortilla, que la tortilla es algo que si tú le dices a un mexicano o literalmente está diciendo que lo que sea menos la tortilla, ¿no? La tortilla Sí, es ser así. sagrada. Sí, 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 entonces no puedes, algo que es muy complicado, pero cuando te das cuenta que te está haciendo un mal y que es uno de los causantes principales de tus malos hábitos y de tus enfermedades, de tu obesidad, o sea, si tú una persona obesa, si tú eres obeso y quieres bajar de peso y no puedes dejar la tortilla, es imposible. O sea, es imposible, a lo mejor dices, ok, la reduzco a 2. Está bien, si te comías 10, la reduzco a 2, vas a notar un cambio. Por supuesto que vas a notar un cambio, vas a bajar de peso, pero ya va a llegar un momento en el que te vas a estancar, ¿no? Y no vas a poder continuar el retroceso a, a las células de tu cuerpo, a las grasas de tu cuerpo, que tu cuerpo cree autofagia y empieza a consumir las grasas malas que tienes en el organismo, porque algo que nos da la energía o que la obesidad, cuando tú eres una persona obesa, lo que tú estás viendo es una persona con exceso de energía. Tiene exceso de energía acumulada, encapsulada, que es glucosa transformada en grasa. Nosotros, Okay. si tú comes mucha glucosa, acumulas mucha energía, pero en tu día no la desgastas y dices, fui a ejercicio, fui a trabajar,
cené, conviví con mis hijos, platiqué con mi esposo, quemaste cierta energía que tú ocupaste, pero consumiste el Más 100% de... de lo que ocupabas. Entonces, ¿qué pasa con ese 99 restante? Se te Ujú. va grasa, ¿no? Ok. Es lo mismo el alimento que debe tomar una persona, hombre o mujer, o si hay variación también Es en lo eso. mismo, es ¿Es lo mismo? exactamente lo mismo, nomás las cantidades son diferentes, se va más a tu peso, Ujú. se va más a tu complexión, que es lo que busca una mujer, que lo busca un hombre, porque podemos tener objetivos diferentes. Por ejemplo, a mí me llega gente que me dice, Jair, yo lo que quiero es subir masa muscular, no, no quiero bajar de peso, quiero subir masa muscular. O Jair, yo lo que quiero es bajar de peso. Ok. O sabes qué, yo lo que quiero es revertir mi diabetes. Entonces son objetivos diferentes. Entonces, dependiendo tu objetivo, si va el tipo de alimentación, todo va hacia lo mismo, todo va dirigido a lo mismo, en todo tienes que corregir en los alimentos que se están usando lo que tú no estás de acuerdo en tu cuerpo. Eso es una corrección que tienes que hacer sí o sí, pero las cantidades sí pueden ser diferentes en una mujer porque a lo mejor tú, Pati, llenas, no sé, desayunas y llenas con un huevo, con 2 huevos, y puede ser que tu esposo tenga que comer 5 huevos para sentirse satisfecho. Entonces, ahí entra porque a lo mejor él viene de hacer ejercicio, viene del gimnasio y tiene pues un hambre diferente. Aquí lo padre de la alimentación es que no te tienes que limitar, o sea, tú come a saciarte, o sea, mejoras 2 comidas al día bien hechas o 3 comidas al día bien hechas y no comas durante todo el día, ¿no? Ok. O sea, porque tenemos la mala información de que a veces decís, ay, tengo un metabolismo lento. La gente que es obesa, toda la gente Ujú. que es obesa tiene un metabolismo lento. Eso se ve, no hay necesidad de hacer un estudio ni de pensar simplemente en ver su cuerpo nos refleja un metabolismo lento. Entonces, y muchas veces nos dice un médico o un especialista de la salud que tú tienes que comer mucho para que tu metabolismo, activa tu Se metabolismo. acelere, ajá. Y es totalmente lo opuesto, ¿no? Ok. No sé si ahí Y quede contestada la pregunta. sí, sí, sí quedó. Y en cuanto a eso que mencionas del metabolismo y demás, ¿qué tan cierto es de que es preferible realizar 5 comidas al día en lugar de 2 o 3? Es un mal hábito. A lo mejor cuando tú vas a empezar y me sabes que Jair, yo no puedo dejar de comer 5 veces al día, ok, te graduó, te doy 3 alimentos y a lo mejor 2 cosas en las cuales puedes tener como snack, ¿no? Pero no es lo más indicado, no es lo correcto. Cuando tú quieres realmente revertir enfermedades, tienes que hacer 2 o 3 comidas al día, incluso a veces una comida. O sea, tú puedes vivir con una comida muy bien hecha donde tengas todos los nutrientes al día, porque recordemos, por ejemplo, en la época de los cavernícolas, la gente a veces comía una vez a la semana, Sí. una vez cada tercera, y no se moría. Ahorita tenemos la mala hábito de que si no comes, te vas a morir. O sea, ¿cómo no vas a comer? O sea, Sí. ¿cómo no comiste si tienes energía? No, nuestro cuerpo es una máquina precisa, es una máquina perfecta y, y tiene reserva. O sea, nuestro cuerpo siempre va a tener reserva. Y una Ujú. persona que tuve obesa tiene mucha reserva. Entonces, una muy buena forma de bajar de peso en una persona que quiere bajar de peso rápido obesa es bajar la cantidad de veces que come en el día, ¿no? Y simplemente dándole lo que corresponde. De hecho, yo he leído investigaciones donde hay gente que ha dejado de comer un año con simplemente tomar agua, ¿no? Y ha Ok. logrado llegar a su peso. Gente que pesaba más de 200 kilos llega a pesar 75 kilos en un año en totalmente ayuno, ¿no? Simplemente suplementándose y tomando agua. Ok. Ay, O no, sea, son un datos año sin increíbles, comer. pero yo no lo Sí. podría hacer, ¿no? Yo no lo podría Ajá. hacer, pero digo, hay quien lo ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, vamos a enfocarnos en las mujeres y especialmente las mujeres de 45 en adelante. A esta edad ya muchas mujeres están en menopausia o perimenopausia o cualquiera de estas etapas, ¿no? ¿Hay algún alimento que sí o sí hay que dejarlo? El azúcar. 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 El tema de cuando la mujer entra en la menopausia, que puede ser quirúrgica, puede ser natural. Cuando es quirúrgica es que pues, te operan, te quitan la matriz y te adelantaron la menopausia, ¿no? Es que bajan tus niveles de hormona. Uh -huh. Al bajar tus niveles de hormona, también bajan tus niveles de insulina.
y Ok. la insulina es la que nos neutraliza la glucosa. O sea, al bajar tus niveles de Ok. glucosa, que tú dices, ya sigo comiendo lo mismo que comía antes. Era delgada, sigo comiendo lo mismo y ahora estoy subiendo de peso. Sí. Eso pasa mucho en la mujer que en la menopausia, ¿no? Y no es de que porque estás comiendo de más, simplemente es porque ese alimento que tú estás comiendo seguramente tiene un exceso de carbohidratos y un exceso de azúcar, ¿no? En Ok. tu día a día, entonces ese exceso, antes tu páncreas te generaba la insulina suficiente para poder neutralizarlo, pero al bajar tus niveles de hormona y bajar tus niveles de insulina, ya no produces la insulina suficiente para neutralizarlo. Ok. Entonces, lo único que tienes que hacer es tu alimento prioridad, es bajar o si puedes, totalmente quitar el azúcar de tu vida y eso te va a dar una menopausia muy tranquila, muy relajada. Eso de dejar el azúcar, yo ya lo había leído, yo procuro no comer azúcar, pero a mí se me hace algo súper complicado el que yo decía, bueno, no tomo café y no le pongo azúcar, o tomo un té y no le pongo azúcar, pero el darme cuenta que hay azúcar en la cápsula, y hay azúcar aquí, y hay azúcar acá, y eso de que tú comes alguna fruta y que tu cuerpo para tu cuerpo es como azúcar, Azúcar. ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Cómo identificas que no estás comiendo azúcar? Y es Ok, muy fácil, es enseñarnos a leer lo que compramos. ok. Muchas veces vamos al súper y porque nuestra mamá lo hacía, agarramos ciertos productos por Por default. ciertas marcas y Ciertas todo, ¿no? marcas por default las Ajá. agarras, las pones a tu carrito y por default las compras, pero nunca en 5 años, en 10, en 20, 30 años has volteado esa caja y le has puesto atención a lo que contiene. Ujú. Si tú ves que tiene jarabe de maíz, que tiene fructosa, bueno, Ok. el azúcar ya no la disfrazan, hay muchos términos en el término del azúcar, ¿cómo no la pueden disfrazar? Puede ser como dextrosa, puede decir tal cual azúcar o azúcar refinada, o Ujú. complemento de azúcar, sustituto de azúcar, o endulcorante. Ok. Entonces, eso es para nuestro cuerpo, es un inflamatorio. Entonces, ¿qué nos causa inflamación? Hay un cuerpo inflamado, es un cuerpo que te va a estar dando señales, en este caso en la menopausia, te va a estar, hablamos en el tema de la obesidad porque subes de peso, va a ser un factor clave en el cual no puedas bajar de peso o te esté ocasionando subir de peso. Y tú dices Ujú. en la fruta pues es muy simple porque yo te voy a dar un tip, ¿no? Todo lo que te sepa dulce, independiente de lo que te comas, si te sabe dulce, es porque tiene azúcar, por diferentes fuentes. En la fruta es fructosa. Yo no te digo, ¿sabes qué? Deja la fruta al 100%. No, si tú no puedes con eso, no importa, nada más cambia el orden de importancia en tus alimentos. O sea, puedes empezar con un vegetal que no tenga Ok. azúcar, un ejemplo, un brócoli, puedes seguir con tu proteína y puedes terminar con tu manzana, si es lo que te gusta, o tu melón, o tu papaya, pero tú ya generaste una protección en tu intestino. Tú metes Mm. en este caso, la fibra que viene en el vegetal, hace una capa protectora para los picos de glucosa. Viene la proteína, que es la grasa, Ok. te recubre esa capa y tu factor, en lugar de que tu pico empiece con un pico alto, tu pico es muy bajo, Ajá. porque esto es de bajo índice en glucemia. Y llega la fruta y en lugar de tener el pico alto, la protección que tú ya te comiste, tu pico es muy bajo y luego tiende a bajar, ¿no? Entonces no afectas tu metabolismo ni afectas que te genere obesidad. Perfecto. ¿Y alimentos recomendados durante esta etapa? Eh, Híjole, pues vegetales verdes, Ok. los que quieras. Ujú. Grasas, salud de grasas, que vengan de los animales, o sea, llámese pescado, llámese fruta como el aguacate, por ejemplo, el huevo, la carne de res, la carne de puerco, proteínas. En general, las proteínas todas traen grasas saludables. Ok. Cualquiera, no tienes ningún factor. Y si eres muy de frutas, yo te recomiendo que cambies tus frutas por frutos rojos, para que si quieres comerte los frutos rojos que sean después de tus alimentos y todavía quieres que no te haga pico esos frutos rojos, puedes agregarle un yogur griego, y Ok. el yogur griego es grasa. Ujú. Entonces todavía te baja más los picos de glucosa, ¿no? Y mantiene
tu nivel de glucosa en tu sangre bajo y no hace un pico alto y luego el pico alto siempre tiene como todo a tener un pico bajo y cuando el pico llega abajo te vuelve a dar hambre y es donde dices, oye, pues acabo de comer, tengo una hora, pero ya tengo hambre. Ajá. Ya tengo hambre otra vez, entonces eso es cuando te está diciendo tu cuerpo que ya tienes un pico bajo y que ocupa azúcar para que la subas. Ok. ¿Y hay alimentos que deberíamos de comer, aunque no queramos bajar de peso, pero para mejorar por las situaciones hormonales y demás? La carne, La la carne. carne, la proteína. Ese sí, Ok. sí o sí, no hay manera de que no puedas dejar de comer carne. Si quieres Ok. tener un cuerpo sano, tienes que comer proteína, sí o sí, tienes que comer grasa. Recordemos que nosotros, nuestro cuerpo, a diferencia de una vaca, por ejemplo, la vaca no tiene vesícula, Ujú. el cuerpo humano tiene vesícula. Muchas veces nos dicen que si tú te conviertes en vegano es saludable. La vesícula tiene una función muy importante en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una vaca, si tiene una alimentación vegana envasada a plantas o semillas, porque su cuerpo está diseñado así, ¿no? Tenemos Ujú. que respetar la ideología con la que fuimos criados, ¿no? Y la vesícula se encarga precisamente de destruir la grasa de nuestro cuerpo y separarla en los nutrientes que necesitamos. Entonces Ujú. está ahí por algo. La gente que tiene una alimentación baja en grasa y la gente que se le hace piedras en la vesícula porque no la está usando, entonces lo que no se usa se daña. Ok. Esa sería mi mejor recomendación y el porqué. Ok, ¿y carne de cualquiera? ¿Variado? Carne, si tú quieres tener una perfecta alimentación, puedes variar un día diferente tipo de carne. Puedes empezar, no sé, dices, el lunes empiezo con pescado, el martes sigo con carne de res, el miércoles sigo con pollo, el jueves con carne de puerco, el viernes meto pavo, Ujú. el sábado me voy mariscos y el domingo la que quieras repetir. Ok. Entonces, que también va a importar mucho el sistema nervioso en el cual tú tengas, ¿no? Si tu sistema nervioso es pasivo, tienes que meterle más carnes rojas. Si tu sistema nervioso es excitado, tienes que meterle más carnes blancas. Ok. Esa sería la única diferencia, ¿no? Ok. Y en cuanto a las proteínas, Jair, yo tengo entendido que, bueno, tengo entendido y lo he experimentado, que la proteína es así como que súper importante por cuestiones de masa muscular, ¿es verdad? Totalmente. Y más en la menopausia. Hablando del tema de la menopausia, sí, las mujeres que están en esa etapa que oscilan de los 40 hacia arriba normalmente, 45, la menopausia te hace perder masa muscular. Ujú. O sea, al perder masa muscular, tú tienes que complementar, ¿no? Complementar esa pérdida que sí o sí la vas a perder. Ujú. Entonces, que tienes que meter proteína y tienes que meter ejercicio. Ok. Ejercicio es vital, por lo menos 20 minutos al día. Tienes que hacer ejercicio y sobre todo que sea ejercicio de fuerza para que puedas ganar grasa muscular. Al comer proteína, la proteína te da masa muscular, pero sí tienes que complementar sí o sí con ejercicio para que tengas una muy ligera menopausia, Ujú. si no quieres tener picos, Ok. digamos, dentro de ese ciclo de menopausia. Ok, me voy a regresar un poquito a tu historia. Cuando a ti te recetaron todo ese montón de cosas, pero tú decidiste comenzar a estudiar y leer acerca de cómo cambiar tu metabolismo, ¿seguiste con medicamento o lo dejaste por completo? En el momento seguí, o sea, no el empezar a hacer un cambio quiere decir que desecho lo que tengo que tomar, ¿no? Tomé medicamento para triglicéridos, como te comentaba, para hipertensión, diabetes, colesterol. Tenía un kit, no recuerdo exactamente, pero era 8,000 pesos, digamos, en medicamentos. Y los continué hasta que fui aprendiendo y obviamente me fui revisando. Tuve que comprar en ese momento un glucómetro, no sabía yo ni lo que significaba esa palabra. Y también compré el aparato para checarme la presión de pilas, o sea, no iba a ir a una farmacia que me estuvieran checando la presión todos los días. Ujú. Entonces tienes que tener, digamos, esa es como tu receta que tienes que ver en la casa, tus instrumentos de chequeo personal que debes de tener para los términos de salud. Y empecé a revisarme la glucosa, ¿no? Entonces empecé a conocer mi cuerpo que si comía, a mí el doctor me decía, ¿sabes qué, ayer? Un desayuno que tuve con él y yo pedí
Me acuerdo que fuimos a un restaurante supuestamente muy sano y pedimos un sándwich con pan y traía el sándwich una rebanada de tocino. Me dice, quítale el tocino porque con eso te me infartas aquí. Y yo, puta, güey, dije, el tocino es tan malo que me puede, si tengo los triglicéridos tan altos, me puedo morir en este momento. Me quedé con eso, ¿no? Porque él me lo dijo, ¿no? Como médico, ¿no? Eso no puedes comer. Pues obviamente es tu médico y tú le haces caso. Lo quité, comí, pasó, entonces eso me dio como la espina de decir, bueno, tengo que investigar el por qué, ¿no? ¿Por qué me dice eso, no? Sí. Digo, él es médico y confío en lo que me está diciendo. Y me puse a investigar y me di cuenta que es totalmente lo opuesto, ¿no? Una lonja de tocino con toda la grasa que vemos, que siempre pensamos que eso nos va a tapar las arterias, eso es lo que te baja los triglicéridos, ¿no? O sea, la grasa es la que me di cuenta de algo muy simple, ¿no? Grasa mata grasa, ¿no? En el tema de tanto de tu grasa corporal y en el tema de los triglicéridos, que los triglicéridos son grasa en sangre, entonces te elimina la grasa de la sangre, ¿no? Okay. Es muy controversial, muy incongruente, muy sorprendente, pero yo he experimentado en mi propio cuerpo, te lo puedo decir, ¿no? El día de hoy tengo 80 en triglicéridos, ¿no? De tener 480. Lo has experimentado en ti y en tus pacientes, ¿no? En toda la gente que has atendido con ese tema. Y la energía que te da la grasa es una energía constante, una energía permanente. A diferencia de la glucosa, que son picos, ¿no? Tú te sientes a ratos con energía y bajas. Subes de energía y bajas. Y la grasa te da una energía constante, duradera, ¿no? Es una forma de poner a trabajar, en lugar de poner a trabajar tu páncreas, activas el glucagón y el glucagón es el que se activa con la grasa. El glucagón es el que te empieza a hacer autofagia y empiezas a quemar tu grasa, empiezas a tomar la grasa que tú tienes encapsulada en tu cuerpo incluso por años o por 20 años, 30 años, no sé, tu grasa ahí, ¿no? Normalmente toman los últimos 7 años de grasa de tu glucagón. Además, grasa es un poco más difícil de tomar, pero eso lo haces con autofagia. Yo uno de los síntomas, una de las cosas que me ha sucedido con esto de la menopausia fue precisamente eso de la energía. Yo estoy todavía no lo acabo de superar, así como que súper normal y de repente un bajón de que yo necesito sí o sí irme a dormir porque ya no puedo más. Se te cierran los ojos. Y a cualquier horario, ¿no? O sea, a lo mejor y me levanté con muchísima energía, llevo 4 o 5 horas levantada y así de que ya no puedo, tengo que ir a dormir. ¿Y qué desayunaste ese día o qué desayunas? Es bien variado, la verdad es que sí tengo malos hábitos alimenticios, sí hay días en que mi cafecito y ya, y hasta quién sabe qué hora algún desayuno ya bien. Para mí el desayuno es muy clave, muy clave. Cuando tú estás empezando o quieres obtener la energía y no la obtienes en tu día a día, es porque tienes un muy mal desayuno. ¿Qué tiene que ser tu desayuno? Que no haya azúcar y que haya grasa. Eso te va a hacer una energía constante. Cuando nosotros despertamos, recordemos una cosa que pasa muy importante en nuestro cuerpo. Sube nuestro cortisol. El cortisol estresa nuestro cuerpo. El cortisol es factor importante de estresar el cuerpo, es que tu cuerpo tenga energía y te mantenga despierto. El cortisol es el que nos mantiene despierto. Si tú estás teniendo sueño, te está subiendo la melatonina. Y la melatonina te debe subir en la noche para dormir. Entonces, al tener activada la melatonina en el parte del día, que quiere decir que tienes bajones de cortisol, y cuando baja el cortisol sube tu melatonina, entonces estás haciendo esto, ¿no? Eso es como una rueda de la fortuna, ¿no? Entonces, estás haciendo un muy mal control metabólico en tu cuerpo, entonces tienes que corregirlo sí o sí, porque eso no te lleva a nada bueno. Sí, ya sé. Ahorita que hablas del cortisol y el estrés y demás, ¿también la manera, nuestros hábitos de alimentos influyen en el estrés, en el cortisol y en todo eso? Totalmente, totalmente, influyen en todo tu cuerpo. O sea, es increíble, pero lo que tú decides ponerte en la boca es lo que tú decides que sucede en tu cuerpo. Es el mensaje que le mandas a tu cuerpo. Si tú le mandas un mal mensaje en la entrada de sobre todo en tu primer alimento, entonces todo el día es un mal mensaje a tu cuerpo y tu cuerpo no va a saber qué hacer, entonces pones a tu cuerpo a chambear de más y a tomar decisiones equivocadas. Ok, bien. Oye, Yaira, en cuanto a bebidas alcohólicas, ¿es verdad que es de lo peor que podemos hacer durante la menopausia? ¡Salud! Se lo preguntas a un alcohólico, ¿no? Yo toda mi vida fui alcohólico. Toda mi vida fui alcohólico
Y yo creo que un factor, lo que más me podría agradecer a mis hijos es que ya no tome el día de hoy, no, un alcohólico se transforma. Entonces, si tú tienes el mal hábito de, no tanto hablemos en los excesos, ¿no? El exceso, todo es malo. O sea, si yo te digo, sabes que debes de comer grasa, o te vas a comer 5 kilos de carne, es malo. O sea, no hay, vas a hacer ejercicio, pero en lugar de hacer 20 minutos, una hora, haces 6 horas de ejercicio, es malo. O sea, en Sí, exceso, hasta lo bueno es claro. malo. Entonces tienes que regular. Si tú no puedes dejar de tomar, yo te diría, ¿sabes qué? Tómate 1 o 2 copas, no pasa nada. Si Ujú. llámese vino tinto, ya hablemos de un whisky, hablemos de un tequila, hablemos de un vodka. No te incluyo nada que tenga dulce, no meto un coñac porque se te va el pico de glucosa, un brandy. Entonces hablemos de los que son, digamos, fuertes y que no te saben a dulce. Ujú. No creo que tengas ningún problema, no tendrías ningún problema, al contrario, sería un relajante, pero si tú no puedes controlar, si esa copa te pide la otra y esa otra te pide la tercera y la tercera te pide la cuarta, lo mejor sería no Ujú. tomar y más que hacerlo por ti, yo creo que hazlo por tu familia. De hecho, yo no es que tomé mucho y es más, tengo desde el día que me enteré que supuestamente era de lo que menos deberíamos de consumir en la menopausia, pero yo disfruto una copa de vino con la cena y ya no, Pero tampoco, es un hábito de todos los no, días. no, O y sea, te digo, y es ya tengo esporádico. 3, 4 meses que ni O sea, siquiera, puedes ¿no? hacerlo, no tienes Ujú, ningún tema. Si tú cambias y mejoras tu alimentación, tienes esos cambios eh, dominados, no tienes problema ujú, por una copa de vino tinto, ¿no? O sea, ujú. ningún problema o de tequila. Pero si tú dices, ay, Jair me dijo que no tengo problema, pero por exceso de Échate la harinas, botella. exceso de carbohidratos, exceso de azúcar, pues, pues ahí está, hasta la copa está mal, ¿no? Claro, sí. Es- Oye, ayuno. Yo he escuchado mucho acerca del ayuno intermitente. Incluso hay muchas mujeres que lo recomiendan durante la etapa de menopausia. ¿Tú qué opinas de esto? es bueno, pero hay proceso. O sea, no Ujú. puedes empezar, si tú estás acostumbrada a comer, no sé, 15 horas al día, y mañana dices, voy a ayunar 16 horas, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal, pero es una práctica muy buena, pero tienes que ir de la mano, te deben de ir diciendo el cómo y el por qué, ¿no? Porque debes de ir empezando primero a desintoxicar tu cuerpo, ya tener un cuerpo desintoxicado, tener buenos hábitos, eliminar tu hongo de cándida, y ahí te va a ir muy bien en un ayuno, ¿no? Porque el ayuno es autofagia, ¿no? Ok. Entonces la autofagia hace que, por ejemplo, para un diabético es buenísimo, ¿no? Porque te baja tus niveles de glucosa, hace que mantengas tus niveles de glucosa bajo. Y el mejor ayuno para mí, que yo lo hago todos los días de mi vida, yo no como durante 16 horas y solamente como dentro de 8 horas. Ok. Tengo 8 horas para comer y 16 horas descanso mi cuerpo, porque mantengo un cuerpo desestresado, un cuerpo relajado, y solamente en 8 horas lo estreso, ¿no? Me ha Ujú. funcionado perfecto, me da energía suficiente y no tengo por qué comer de más, ¿no? Ok. ¿Cómo sugieres desintoxicarse? Es dejar una semana, para intoxicarte tienes que dejar una semana eliminando azúcar, Ujú. azúcar al 100%, o sea, decir, sabes que yo consumo azúcar, pero quiero desintoxicar mi cuerpo, tienes que eliminar el azúcar, eh, tienes que eliminar tu hongo de cándida. Hay muchas formas en el tema del hongo de cándida. Una de las formas puede ser echarte una cucharada de aceite de coco todos los días en la mañana, durante una semana, y la siguiente semana luego es cucharada y media, y vas subiendo de media cucharada hasta que tu cuerpo, hasta que tienes, digamos, se te afloja el estómago y tienes diarrea, empiezas a soltar todo. Lo que hace el aceite de coco es que mata todas tus bacterias malas, ¿no? Mm. Entonces, la forma de desecharse, desde que te das tu cuenta que las desechaste, es cuando te empieza a dar diarrea y ahí empiezas a tirar todo. Ok. Es una de varias, pero esa es una muy buena. Ujú. Ok. Para las mujeres que están empezando con la perimenopausia, ¿alguna sugerencia? Pues cambiar los hábitos, tener un cuerpo desinflamado. Tienes que tener un cuerpo desinflamado sí o sí. Creo que lo que hemos estado hablando, el aceite de coco, los vegetales, las proteínas, son claves, y las frutas lo menos que puedan. Las harinas lo menos que puedas. Carbohidratos, solamente agárrate de carbohidratos buenos como son los vegetales.
y, digamos, los frutos rojos. Si dices yo tengo que echarme un pan sí o sí, no puedes, pues hazte un pan con harina de almendras, con harina de coco, un pan de masa madre, que sea un pan duro. Un pan suave siempre es muy malo. Muy malo, es un pico de glucosa. Cuando tú comes y tú vas a la panadería y este pan está bien suavecito, bien rico, es un pico de glucosa enorme en tu cuerpo, ¿no? La mujer tiene que cuidar en esa etapa mucho sus picos de glucosa para tener una estabilidad emocional muy estable. Ok, muchísimas gracias, Yair. Para la gente que quiera consultarte, ¿cómo te encuentran? Me encuentran como @YairSenseiFood, así aparezco en todas las redes sociales. Estoy próximo a iniciar en septiembre porque me han pedido un reto detox precisamente, un reto detox para quien se quiera escribir. Es una semana en la cual las voy a ayudar a desintoxicar su cuerpo. Cuesta 499 pesos, es un precio muy barato en el cual quiero hacer como que sientan cómo es tener un cuerpo desintoxicado, ¿no? Y a partir de ahí puedan tomar decisiones de sus alimentos, ¿no? Me encuentran como @YairSenseiFood. Estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, Yair. No, ¿de qué? Muchísimas gracias a todas las invitadas y muchísimas gracias a todos los que nos vean. Síganme y nos vemos pronto. Gracias.